Verónica Álvarez Medina y hoy voy a trabajar con el grado primero. Buenos días primero. ¡Buenos días! Voy a trabajar con ellos el sonido de las vocales y de las consonantes. Además el sonido de algunas palabras formadas a partir de las consonantes y las vocales. Además asociar esas palabras con imágenes. Vamos a empezar con la rima de las vocales. 1, 2 y 3. Con saltos y brincos del brazo las 5, muy poco formales, vienen las vocales. ¿Las conoces tú? ¡Ah! Grita que grita, se enfada, se irrita, porque teatro solo quedan 4. Aquí para allá, luciendo del solo quedan 3. Y chilla que chilla, se sube la silla, porque de un ratón solo quedan 2. ¡Oh, rueda que rueda! ¡Sálvese quien pueda! Rodando de espuma, solo queda una. Muy asustada, se ve abandonada y se va a la luna, no queda ninguna. ¿Cuáles fueron? Jonathan, ¿qué vocales dijimos ahí? ¿Cómo son las vocales? A, I, O. ¿Cuál le falta E? La E. La E, ¿y cuál más? La U. La U. ¿Esas tienen esas solo tienen ese sonido o tienen otro sonido? Hay otro sonido. Solo ese sonido, ¿cierto? Bueno, vamos a trabajar el sonido de las palabras, de las letras del abecedario. Ustedes me van a decir si es una vocal o si es una consonante y cómo suena. ¿Listo? Suena A. B es una consonante y suena ¿Qué utilizamos ahí? Esa tiene el mismo sonido de la V, pero en la E juntamos labios. Y en la V abrimos un poquito la boca. ¿Listo? Muy bien, Salomé. ¿Cómo suena? Ve ahí, qué montón de Salomés. Todos. O, porque tiene un sonido suave y un sonido fuerte. ¿Con cuál tiene el sonido suave? con la Sí y con la C. O sea, ¿con qué vocales? con la E y la I. Con la I y con la E. ¿Y cuál tiene el sonido fuerte? La Con K. Co o Q. O sea, con la A, con la U o con la O. ¿Listo? Seguimos. Por acá. La E es una consonante que suena es una vocal que suena La R es una consonante que suena Como si se nos saliera el aire por dentro de los dientes, ¿cierto? Seguimos. La G es una consonante que suena
utilizamos normalmente, vamos a escuchar cómo hace sonido de las que más utilizamos. ¿Listo? Esta es una consonante y suena. Esta consonante y suena. Con la M juntamos labios. Y con la N. Esta. Como si estuviéramos llorando. Esa es la P. Una consonante y suena. La R es una consonante y suena. Y si es doble, como si fuera un carro así, ¿cierto? ¿Esa es cuál? Ojo, esta suena más pasito y esta suena un poquito más fuerte. ¿Esa cuál es? Una T es una consonante y suena. La U es una vocal y suena U. Esta ya la dijimos y vamos a saltarnos a esta. ¿Cuál es esta letra? La Y. ¿Y cómo suena? I, ¿cierto? Y esta tiene un sonido como la C y la S, pero más sostenido, ¿cierto? Bueno, me hace el favor, Jonathan, va a salir del tablero y me van a escribir la letra que yo les diga el sonido. ¿Listo? ¿Me dices qué letra es? Muy bien. Sale Salomé. Escuchas el sonido y me hace la... Jonathan, ¿esta letra es mayúscula o es minúscula? Minúscula. ¿Seguro? Mayúscula. ¿Qué letra dije? La R. Muy bien. Sofía, me haces el favor y me vas a hacer la letra. ¿Qué letra es esa? La B. Muy bien. Jimena, me haces el favor y me vas a hacer la letra. ¿Esa qué letra es? La F. Muy bien. Va a salir, señorita, y me vas a hacer la letra L. ¿Cuál será esa? ¿Qué letra es esa? La L. Muy bien. Tomás, vas a salir y me vas a hacer la letra ¿Cuál es esa letra? La T. Muy bien, Tomás. Brainer, vas a salir. Esa es la idea. Vas a salir y me vas a hacer la letra. Bueno, entonces, para no corcharte, la esa ya la hicieron. ¿Tú cuál crees que es? ¿Y cuál es la L? No, la L es el palito cuando es minúscula. Y cuando es mayúscula, trazamos la línea y otra línea horizontal. ¿Listo? Nunca se nos va a olvidar. Pablo, por favor, sales. Estás muy apretado por allá. Y sale Luciana también, por favor. Por un ladito. Vamos, Pablo, rápido. Y tú me vas a hacer la G. ¿Cuál será la G? Ya. ¿Qué letra es esa? ¿Cómo se llama esa letra?
Lucy, ¿le vas a ayudar a Pablo? ¿Esa letra cómo se llama? La G. ¿Cómo se llama Pablo? La G. La G. Entrégale el marcador a Luciana. Lucy, por acá. Me vas a hacer la letra ¿Qué letra es esa? La F. Muy bien. Va a salir Valeria y luego María José. Están ahí paraditas las dos, por favor. Valeria. Valeria, me vas a hacer. Te vas a fijar muy bien en mis labios. V. ¿Qué letra es esa? ¿Cuál? La V. V. Porque la V es la otra y suena con los labios. Me vas a hacer la V. Y me la vas a decir. ¿Cuál es? La D. Muy bien. Gina y Diana. Rápido, Diana. La ¿Es esa? No. Ayudémosle a Gina. ¿Cuál es? La M. Muy bien, Gina. Diana, tú me vas a hacer la letra Esa es más pasito. Y yo dije, ¿esa cuál sería? Fíjate muy bien el lado. ¿Esa qué letra es? La F. Muy bien. Listo. Se sientan, por favor. Listo. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a tratar de unir esa consonante con esa vocal y vamos a escuchar el sonido para poder escribir una palabra. Mesa. ¿Me dices el nombre de cada letra, por favor? La M, la E, la S y la A. ¿Cómo suena la M? ¿Cómo suena la E? La S y la A. Gracias. Salomé, me vas a escribir, escucha muy bien el sonido, foja. Foja. Me dices las letras que copiaste en esa palabra. La F, la O, la C y la A. ¿Cómo suena la F? ¿Cómo suena la O? O. ¿Cómo suena la C? Y la A. A. Muchas gracias, Salomé. María José, esta te voy a dictar una grande. Entonces vas a escuchar muy bien. Esta es con la que tiene sonido suave y sonido fuerte. Aquí más altico donde te dé. Corazón. Y ojo que sigue ahí. Es largo. Son. ¿Me dices qué letras escribiste? La C, la O, la R, la A, la Z, la O y la R. Muy bien. ¿Y cómo suena la C? La R. La A. La Z. La O. La N. Muy bien. Gracias. Isabela, Diana, me haces el favor y me vas a escribir la palabra ten muy en cuenta la vocal que te estoy diciendo. La. ¿Qué letras copiaste ahí? La L. Duro. La P, la P, la I, la L y la A. ¿Y qué dice ahí? I, la. Muy bien, gracias. Por favor, sacar el cuaderno de lenguaje. No tenemos debajo. Y vamos a mirar qué
letras tiene la fecha del día de hoy? Vamos a colocar la V y la I que sonarían bi. Y luego sigue una vocal. La E. La N. Bier, bier, y va acompañado de una vocal. Ne. Y la S. Entonces, ¿qué dice? Viernes. Easy day. Free day. Monday sería el lunes. Viernes 25 mayo. La Y y baja y la O. Y terminamos con el año. 18. Dejan un renglón y vamos a colocar dictado. Dictado. Bueno, después de haber colocado la fecha, dictado, vamos a hacer un guión y van a escuchar muy bien el sonido de la consonante con la vocal para formar la palabra y que sepan cómo copiarla. ¿Listo? Ojo, esta tiene repetidas dobletricas que son del mismo sonido. Empieza con una vocal. No. Aquí sigue otra N. Termina en una vocal. ¿En qué vocal termina? Hacemos otro guión, dejan un renglón para que no me queden amontonadas. Con lo que utilizamos por aquí. Va muy bien, pero sí le falta otra de estas. No. Muy bien. Seguimos. Empieza también con vocal. La S. Suena fuerte. Mírenme los labios para que sepan si es con V o con B. La B, vea que toco labios. Es ¿qué vocal? No, esa estaba bien, pero le falta la O. Escoba. Hacemos otro guión. A ver. Seguimos. Fuego. Acuérdate la que se le sale el aire a uno. La F. Letras. Fuego. La que se la sentimos acá en la garganta. ¿Cómo se llama esta? La G. Go.
bueno. Le falta una vocal. Go. La. No, bueno. En este otro idioma vamos a escribir una cosa que nos gusta mucho a las mujeres. A bailar. ¿Usted también le gusta bailar? No, a mí no. Falda. Fan. Otra vez con la Fal. Después de la A sigue una consonante. Fal. Otra vez la E. Falda. Miren, la primera que letra es. ¿Cuál sigue? Fal. Y después de la L sigue otra consonante. Ajá. Falda. Muy bien. Ojo. Mire lo que le estoy pelando aquí. El último guión. ¿Cuál es esta? La D. Di. No salen a tragar la N. La N. Eso no me pueden tragar la N porque suena así como dice Salomé. Termina en una vocal. Diente. ¿Listo? Solamente uno. Diente. No es dientes, sino diente. ¿Listo? Niños, muchas gracias. Espero que hayan comprendido muy bien el sonido de las vocales y de las consonantes.